En 2022, New Jeans debutó con una propuesta que rápidamente captó la atención del público. En solo unos meses, el grupo pasó de ser rookie a convertirse en uno de los nombres más comentados del K-pop. Su música, su concepto y una propuesta distinta a la que dominaba la industria hicieron que las expectativas para su primer regreso fueran enormes. Y con ella apareció una pregunta inevitable. ¿Cómo supera expectativas tan altas? Esa respuesta llegó el 19 de diciembre del 2022. Ese día, New Jeans lanzó Ditto, el pre-release de su primer single álbum, Oh My God. A simple vista, parecía que entendieron que este no era un lanzamiento cualquiera, no solo por la música, sino por la historia que estaba a punto de contar. Desde los primeros segundos, quedaba claro que Ditto era diferente. Su sonido era más melancólico, la imagen recordaba una vieja videocámara, y los colores fríos, junto con algunos movimientos de la cámara, hacían que todo se sintiera más cercano, como si estuviéramos viendo un recuerdo en lugar de un videoclip. Pero cuando parecía que ya entendíamos la respuesta, New Jeans hizo algo que pocos esperaban. En lugar de publicar un solo videoclip, Ditto llegaba acompañado de dos versiones distintas, el Side A y el Side B. Y fue ahí cuando comenzaron las preguntas. En un principio, muchos pensaron que Ditto sería un simple adelanto del nuevo single de New Jeans, pero a medida que más personas veían el videoclip, comenzaron a aparecer preguntas que nadie esperaba hacerse. ¿Quién era Van Hee-seo? ¿Por qué existían dos versiones del mismo videoclip? ¿Qué significaban realmente todas esas escenas? En cuestión de horas, las teorías comenzaron a aparecer por todas partes. Foros, redes sociales y videos que intentaban encontrar una explicación para cada detalle que escondía el videoclip. Lo que parecía un simple lanzamiento se había convertido en un misterio que miles de personas intentaban resolver. Y antes de intentar responder todas las preguntas, creo que vale la pena hacer exactamente lo que hicieron millones de personas en diciembre del 2022. Ver Ditto por primera vez. Desde el momento en que comienza el Side A, queda claro que Ditto no tiene prisa por contar su historia. En lugar de mostrar una gran introducción o una coreografía desde el primer segundo, el videoclip nos lleva a un colegio, donde poco a poco empezamos a conocer a sus personajes. Todo parece cotidiano. Las integrantes conviven entre ellas, ríen, juegan y disfrutan de momentos que, a simple vista, parecen completamente normales. Pero hay un detalle que llama la atención. Siempre hay alguien observándola detrás de una cámara. Y aunque durante gran parte del videoclip esa persona permanece en segundo plano, poco a poco empieza a convertirse en una pieza fundamental de la historia. Y a medida que la historia avanza, esa persona que sostiene la cámara empieza a hacerse cada vez más importante. Aunque nunca habla demasiado ni ocupa el centro de la escena, está presente durante prácticamente todo el videoclip. Observa, graba y acompaña a la integrante en cada momento. Poco después descubrimos su nombre, Van Hee-seo. Pero ahí aparece otro detalle que pasa casi desapercibido por la mayoría dentro del primer visionado. A diferencia de la integrante de New Jeans, Van Hee-seo nunca muestra su rostro de forma completamente explícita. La cámara, los encuadres, incluso los propios movimientos del videoclip parecen evitar constantemente revelar su identidad. Y uno no puede evitar preguntarse, ¿por qué oculta el rostro del personaje más importante del videoclip? Con el paso del tiempo, muchos comenzaron a interpretar que esa decisión no era casualidad. Lejos de presentar a una persona específica, Van Hee-seo terminaba convirtiéndose en alguien con quien el espectador podría identificarse. Uno podría pensar que la historia ya terminó, pero en realidad apenas estaba comenzando. Junto al Side A, New Jeans también publicó un segundo videoclip, Side B. A simple vista parecía una continuación, pero bastaban apenas unos minutos para entender que no era así. Side B no contaba una historia diferente, te obligaba a volver a mirar la misma historia desde otra perspectiva. En escenas que parecían no tener demasiada importancia, comenzaban a adquirir un significado completamente distinto. Pequeños detalles que habían pasado desapercibidos durante el Side A ahora cobraban sentido. Y de un momento a otro, uno empezaba a preguntarse si realmente había entendido el videoclip la primera vez. Y fue precisamente ahí donde Ditto dejó de sentirse como un videoclip convencional. En lugar de entregar todas las respuestas, hacía exactamente lo contrario. Invitaba a volver atrás,
observar nuevamente cada escena y construir una interpretación propia. Y aún así, después de ver ambos videoclips, seguía existiendo una pregunta. ¿Quién realmente era Van Gysio? Pero el misterio de Van Gysio no terminaba cuando acababa el videoclip. Días después del lanzamiento, los fans descubrieron algo que prácticamente nadie esperaba. Van Gysio tenía su propio canal de YouTube. Y lo más curioso era que no se trataba de un canal creado únicamente para promocionar la canción. En él se publicaron videos grabados desde la perspectiva de ella, mostrando momentos cotidianos junto con las integrantes y ampliando la historia que habíamos visto en Ditto. Era como si el videoclip no hubiese terminado realmente. Cada nuevo video hacía que las teorías siguieran creciendo. Los fans comparaban escenas, buscaban conexiones y analizaban cada detalle intentando entender quién era realmente Van Gysio y qué papel cumplía dentro de la historia. Pero después de descubrir el canal, la pregunta ya no era quién era Van Gysio. La verdadera pregunta era otra. ¿Qué intentaba contar realmente Ditto? Después de ver ambos videoclips, es fácil entender por qué Ditto generó tantas teorías. Cada persona parecía encontrar un significado distinto, y probablemente esa era justamente la intención. Como ocurre con muchas obras, no existe una única interpretación, pero, con el paso del tiempo, muchas de esas teorías comenzaron a coincidir en una misma idea. Más que contar una historia lineal, Ditto habla de los recuerdos, la nostalgia y la forma en la que construimos vínculos con las personas que admiramos. Poco a poco, Van Gysio deja de sentirse como un personaje más, y empieza a representar a alguien que observa la historia, a quien guarda esos recuerdos, a quien intenta conservar momentos que, con el tiempo, inevitablemente terminan desapareciendo. Y quizás por eso Ditto consiguió conectar con tantas personas, porque incluso sin entender completamente todo lo que estaba ocurriendo, era imposible no sentir algo al verla. Pero si el videoclip conseguía transmitir todas esas emociones, ¿qué papel jugaba la canción en todo esto? Si el videoclip era el encargado de construir el misterio, la canción era la encargada de hacer que todo esto se sintiera real. Desde la primera escucha, Ditto transmite una sensación muy difícil de explicar. Hay algo en su sonido que resulta familiar, nostálgico y al mismo tiempo muy diferente a lo que New Jeans había mostrado en ese momento. Y creo que ahí está una de las mayores virtudes de la canción, ya que no intenta llamar la atención con grandes cambios o momentos explosivos. Poco a poco va construyendo una atmósfera que termina acompañando perfectamente la historia que vemos en pantalla. Cuando uno vuelve a escuchar la canción después de entender el videoclip, la letra empieza a sentirse diferente. Frases que al principio parecían hablar simplemente de una relación adquieren un significado completamente nuevo. Personalmente, creo que una de las razones por las que Ditto sigue siendo una canción tan especial puede emocionar por sí sola, pero cuando se une con el videoclip, la experiencia cambia por completo. Después del impacto que dejó Ditto, la atención estaba puesta por completo en lo que vendría después. 2 semanas más tarde, el 2 de enero del 2023, New Jeans lanzó finalmente Oh My God, la canción principal de este single álbum. Después de tantas teorías, muchos esperaban encontrar respuestas, pero una vez más, New Jeans decidió ir por un camino completamente distinto. Desde los primeros segundos quedaba claro que el cambio era intencional. Dejamos atrás el colegio, la nieve y la mirada de Van Gysio para entrar a un hospital psiquiátrico, donde cada integrante parecía vivir una realidad completamente diferente. Si Ditto nos hacía preguntar qué estaba ocurriendo, Oh My God iba un paso más allá. Empezaba a preguntarnos cómo entendíamos la realidad. Desde ese momento, quedaba claro que Oh My God no pretendía responder todas las preguntas que había dejado Ditto. En realidad, estaba creando muchas más. Desde el principio, Oh My God dejaba claro que estábamos viendo un mundo completamente diferente al de Ditto. Cada integrante parecía vivir una realidad distinta. Para ellas, todo lo que ocurre tiene sentido, aunque desde fuera resulte extraño e incluso imposible. Y esa es justamente la gracia del videoclip. Durante gran parte de la historia, nunca sabremos con certeza qué es real y qué no. A medida que avanzan los minutos, el videoclip empieza a plantear preguntas que van mucho más allá de sus propios personajes. ¿Qué es realmente la realidad? ¿Y hasta qué punto nuestra forma de ver el mundo depende de lo que creemos? ¿Y quién decide qué es normal y qué no? Existen
muchas interpretaciones sobre Oh My God, y probablemente ninguna pueda considerarse correcta. Pero sí hay una idea que aparece una y otra vez cuando distintas personas intentan explicar este videoclip. Entre todas las interpretaciones que surgieron con el paso del tiempo, hubo una que comenzó a repetirse con mucha frecuencia, la idea de que Oh My God no solo hablaba de sus personajes, también hablaba sobre quienes estaban fuera de la pantalla. A lo largo del videoclip vemos como cada integrante parece vivir dentro de una realidad construida por aquello en lo que cree, y poco a poco esa idea empieza a sentirse mucho más cercana de lo que parece. Para muchas personas, Oh My God también funciona como una reflexión sobre la industria del entretenimiento, sobre las expectativas que recaen sobre los artistas, sobre la imagen que muchas veces construimos sobre ellos, y sobre la forma en la que terminamos relacionándonos con personas que, en realidad, no conocemos. Ciendito, Van Gisio observaba constantemente a New Jeans a través de una cámara. En Oh My God, esa mirada empezaba a cuestionarse. Y justo cuando todo parece que el videoclip estaba llegando a su final, todo cambia. La historia rompe la cuarta pared, y por un momento deja de hablar únicamente de sus personajes. Ahora parece dirigirse a nosotros. Es un final que puede interpretarse de muchas maneras, pero, independientemente de cuál sea la correcta, consigue algo muy difícil. Hace que uno quiera volver a ver todo el videoclip desde el principio. Y quizás esa sea la mayor virtud de este proyecto. Tanto Ditto como Oh My God están construidos de una forma en la que hace que cada visionado revele un detalle diferente. No son videoclips que terminan cuando aparecen los créditos. Son historias que siguen creciendo cada vez que vuelves a ellas. Y si toda esta historia conseguía transmitir tantas emociones, la música tenía mucho que ver con ello. Al igual que ocurrió con Ditto, la música vuelve a convertirse en una pieza fundamental de la historia. Aunque Oh My God tiene una energía completamente distinta, la canción consigue reforzar muchas ideas que plantea el videoclip. Su letra habla sobre la necesidad de sentirse comprendido, la confusión en lo que sentimos y en lo que creemos, y la importancia que puede llegar a tener otra persona en nuestra propia realidad. Son ideas que, después de ver el videoclip, adquieren un significado completamente diferente. Personalmente, creo que esa es una de las mayores virtudes de este comeback. Tanto Ditto como Oh My God funcionan perfectamente por separado, pero es cuando se escuchan y se entienden como parte de un mismo proyecto que realmente muestran todo su potencial. Y quizás, por eso, el impacto de este comeback fue mucho más allá de la música. Con el paso de las semanas, quedó claro que New Jeans había conseguido responder a la gran pregunta que dejó su debut. Ditto y Oh My God no solo dominaron las listas musicales y rompieron numerosos récords, también consiguieron algo mucho más difícil. Lograron mantenerse en conversación durante semanas. No porque la gente siguiera escuchando únicamente las canciones, sino porque seguían apareciendo nuevas teorías, nuevas interpretaciones y pequeños detalles que muchos no habían notado en el primer visionado. Y creo que ahí estuvo una de las mayores fortalezas de este comeback. No obligó al público a encontrar una única respuesta. Al contrario, invitó a que cada persona construyera la suya. Si volvemos al comienzo de la historia, hay una pregunta que todavía vale la pena responder. ¿Cómo superas expectativas tan altas? Después de recorrer Ditto y Oh My God, creo que la respuesta nunca estuvo en intentar repetir el éxito del debut. Estuvo en hacer algo completamente distinto. En construir un proyecto donde la música, los videoclips y la historia no funcionaron por separado, sino como una única experiencia. Quizás esa sea la razón por la que, incluso hoy, este comeback sigue siendo tan recordado. No porque intentara responder todas esas preguntas, sino porque dejó espacio para que cada persona encontrara sus propias respuestas. Pero si este comeback consiguió responder a todas las expectativas que dejó el debut, el siguiente proyecto tendría un desafío aún mayor. ¿Cómo mantiene un fenómeno que ya conquistó al mundo?